Entonces vamos a dar inicio a la sesión 2. Me va a acompañar para la moderación la doctora Carolina López, quien es oncóloga clínica de la Universidad de Salamanca y trabaja en hemato-oncólogos. Carolina. Muy buenos días para todos. Tengo el honor de presentar a la doctora Mariana Chávez. La doctora Mariana es médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió epidemiología clínica en el Instituto Holandés de Salud y Ciencias de Rotterdam. En el 2008 obtuvo una beca clínica de oncología médica en el Centro del Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, donde también fue profesora asistente del Departamento de Investigación de Servicios de Salud en la División de Prevención de Cáncer y del Departamento de Oncología Médica de Mama en la División de Medicina del Cáncer. Es un honor tenerte aquí y bienvenida. Hola, buenos días. Es realmente un gusto estar aquí. Yo soy una enamorada de Colombia, así que siempre es un gusto venir. Muchísimas gracias a hemato-oncólogos y a Tina Avendaño por su invitación. A Tina no le puedo decir que no, se la quedé de ver el año pasado, y así que aquí tuve que estar con todo gusto. Tengo programas a lo largo del día de hoy, creo que son como 4 pláticas. Esta es una plática pequeña. Tengo asignados 15 minutos para hablar acerca de la terapia hormonal extendida. ¿Cuáles son las pacientes en las que lo podemos utilizar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la evidencia que respalda el uso de la terapia extendida? Como ustedes saben, en pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, la adyuvancia con terapia endocrina ha demostrado que retrasa, que previene la recurrencia y mejora las tasas de supervivencia global en nuestras pacientes. Los datos del Oxford Overview han sido consistentes y han sido muy claros en que aún medicamentos como el tamoxifeno tienen un alto impacto en la supervivencia de nuestras pacientes. Ya lo que es muy claro es que a pesar de que el tratamiento estándar ha sido de 5 años, el riesgo de tener una recurrencia o de morir por cáncer de mama va más allá de ese periodo inicial. Entonces, si bien la terapia endocrina es la clave o uno de los pilares en el manejo de las pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, sigue siendo una pregunta muy importante: ¿cuál es la duración óptima del tratamiento? Tenemos medicamentos extraordinarios como el tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa, pero tenemos todavía muchas dudas y hay mucha polémica y no hay necesariamente una respuesta clara acerca de cuál es la duración ideal. Entonces, si bien empezamos a utilizar estudios en los que el tamoxifeno se comparó 2 años contra 5 y demostramos que 5 era mejor que 2, ahora tenemos datos que 10 es mejor que 5. La clave, lo que está detrás de todo esto es que sabemos que el riesgo de una recurrencia no desaparece a los 5 años. El riesgo realmente es constante y todos hemos visto en nuestra clínica que hay pacientes que tienen una recurrencia a los 10, 15, 20 años. Y si bien parece ser que el patrón de recurrencia es diferente en las pacientes que tienen tumores triples negativos contra las que tienen tumores con receptores hormonales positivos, el pico, como pueden ver en las diapositivas, es muchísimo más claro en pacientes que tienen tumores triples negativos, y el riesgo realmente se mantiene cada vez más bajo, pero se mantiene a un nivel considerable después de los años 5, 10 o hasta 15 en pacientes con receptores hormonales positivos. Estos son datos de un estudio muy polémico que se publicó el año pasado en el New England Journal of Medicine, en el que se siguió a pacientes con receptores hormonales positivos por muchísimo tiempo. Entonces, estos son los riesgos de una recurrencia tardía a 20 años. Y como pueden ver, las distintas gráficas hablan del número de ganglios involucrados. En rojo, pacientes con 4 o 9 ganglios, y hasta abajo en amarillo, las pacientes con ganglios negativos. Y como pueden ver en este estudio, pacientes con ganglios negativos a 20 años, su riesgo de recurrencias puede ser hasta 22%. Estos estudios, desde mi perspectiva, únicamente muestran tendencias. Otra vez, para que tengamos riesgos hoy de pacientes a 20 años, estamos hablando de pacientes que se trataron hace 20, 25, 30 años. Entonces muestra el impacto de terapias que quizá ahora ya son históricas, antes del uso de taxanos, antes del uso de manejos multidisciplinarios, etcétera. Pero aún así nos demuestra que el riesgo de una recurrencia se mantiene a largo plazo. Y esto es función, como decíamos, del involucro ganglionar, es decir, el tamaño del tumor importa, pero también la biología del tumor. Pacientes con tumores de alto grado tienen riesgos más altos que las pacientes con bajos grados. Entonces, dado que el riesgo se mantiene en nuestras pacientes, sí podemos preguntarnos cómo tratar de impactar en esas recurrencias y si quizá
dar tratamientos más largos sea la respuesta. Entonces, por mucho tiempo nos hemos preguntado si tratamientos más largos son mejores. Ya ha habido distintos estudios que han evaluado terapia hormonal extendida. Algunos de los más conocidos son los estudios con tamoxifeno, Atlas y Atom, que compararon 5 contra 10 años, y algunos de los estudios con inhibidores de aromatasa, como el estudio canadiense MA17 o el estudio austriaco, y vamos a revisar estos estudios con un poco de detalle. Atom y Atlas son estudios que se realizaron en el Reino Unido. En Atom, pacientes que ya habían sido tratadas con tamoxifeno se aleatorizaron a continuar 5 años más o a parar el tratamiento como estaba iniciado. En Atlas, el tratamiento se randomizó desde el principio. Pacientes recibieron 5 años o 10. La diferencia es importante porque las pacientes que se randomizan después de 5 años son pacientes que de alguna manera ya toleraron esos primeros 5 años de tratamiento y que estaban motivadas a continuarlo. Estos estudios se hicieron análisis separados y también análisis combinados que demostraron que en las pacientes que recibieron el tratamiento más largo, es decir, 10 años, hubo mejoría en la supervivencia global y en la mortalidad asociada a cáncer de mama de manera específica. Algo que me parece que es muy importante es que si ustedes ven en el análisis combinado, cuando se analizaron los resultados a 5 a 9 años, los resultados no son estadísticamente significativos. Los resultados se vuelven estadísticamente significativos después de los 10 años. Esto otra vez nos indica la importancia del seguimiento a largo plazo en nuestras pacientes. Estudios en adyuvancia en pacientes con este tipo de tumores que tienen seguimiento a 3, 4, 5 años van a ser insuficientes otra vez porque sabemos que hay riesgos de recurrencia a largo plazo. El beneficio absoluto de estas terapias, si bien puede haber un beneficio de cerca del 20%, el beneficio absoluto sigue siendo alrededor de 3 a 4%, que si bien no es insignificante. Entonces, el tratamiento de 10 años con tamoxifeno sí es mejor al tratamiento de 5, por supuesto en las pacientes que recibieron duración más larga de tamoxifeno, más tasas de eventos tromboembólicos y mayor tasa de cáncer de endometrio. Ahora, el estudio austriaco fue un estudio en el que pacientes que ya otra vez habían recibido entre 4 a 6 años de terapia endocrina, podían haber sido tamoxifeno, inhibidor de aromatasa o una combinación, se aleatorizaban a recibir 2 años más o 5 años, otra vez evaluando una terapia extendida. Este estudio fue negativo, no hubo ninguna diferencia en las pacientes que recibieron 2 años o aquellas que recibieron 5, como pueden ver en las gráficas que están realmente superimpuestas. Es decir, un estudio negativo. El estudio que quizá realmente generó más polémica y ha sido altamente conocido es el estudio canadiense que se presentó ya hace 2 años en ASCO, el estudio MA17R. Este estudio, pacientes que habían sido tratadas, algunas de ellas con tamoxifeno, pero todas habían recibido 5 años de letrozol. Es decir, había algunas pacientes que al momento de la randomización habían recibido quizás 7, 8 años de terapia endocrina adyuvante, pero todas habían completado entre 4.5 y 6 años de letrozol. En ese momento las pacientes se aleatorizaron a recibir 5 años más de letrozol o a recibir placebo. La mitad de las pacientes con ganglios positivos, poco más de ellas habían recibido adyuvancia con quimioterapia, y otra vez pacientes que al momento de aleatorizarse ya sabíamos que habían tolerado bien los tratamientos. Yo no sé cuántas de sus pacientes a los 5 años de haber completado están dispuestas a otros 5. En general es muy difícil que las pacientes completen el tratamiento o estén dispuestas a seguirlo, o al menos estamos hablando de pacientes que toleraron muy bien el tratamiento o que tienen una percepción de un cáncer de muy alto riesgo y están dispuestas a sufrir los efectos secundarios por un beneficio clínico. El estudio MA17R fue un estudio positivo, es decir, este estudio demuestra que las pacientes que tomaron 10 años de letrozol tienen menos tasas de recurrencia con un hazard ratio de 0.66, un beneficio absoluto del 4%. Ahora, algo que es muy importante enfatizar es que la definición de disease-free survival incluye no solo recurrencias locales, recurrencias a distancias, pero también cáncer de mama contralateral. Entonces, en este estudio, la diferencia en términos de enfermedad a distancia, que es finalmente la que nos preocupa más porque es la que va a matar a nuestras pacientes, es una diferencia absoluta del 1%.
Este estudio no tuvo diferencia en la supervivencia global, es decir, al seguimiento que tenemos ahora, las pacientes tienen menos riesgo de recaída, pero viven igual si les damos 5 o 10 años de tratamiento con inhibidor de aromatasa. Ya lo que es muy importante es que ese beneficio de 4% del que les estaba hablando, 1% está dado por beneficio en la tasa de recurrencias a distancia, pero el otro 3% es recurrencia en cáncer de mama contralateral. Entonces, si tenemos una paciente que tiene mastectomías bilaterales, darle 10 años de tratamiento con letrozol únicamente les va a estar generando un beneficio de un 1%, que es el beneficio a distancia, porque ya el beneficio de disminución de riesgo de cáncer de mama contralateral no lo va a tener. Entonces, un gran beneficio en cáncer de mama contralateral, pero un estudio positivo. Ahora, si bien el estudio fue positivo en términos de eficacia, también las pacientes que recibieron mayor duración de tratamiento con letrozol tuvieron mayor riesgo de efectos secundarios. Por supuesto, estamos hablando de efectos a nivel de salud ósea, con un 14% de las pacientes teniendo fracturas y otra vez 11% de las pacientes desarrollando osteoporosis nueva. Y es muy importante otra vez enfatizar que estas eran pacientes que seguramente al inicio del estudio tenían mejor salud ósea que una paciente que tratamos desde el inicio, porque a los 5 años estaban sus médicos dispuestos a randomizarlas a otros 5 años. Es muy probable que pacientes con osteoporosis muy severa no hubieran participado de entrada en este estudio, pero entonces sí hay un costo en términos de efectos secundarios en las pacientes que reciben duración más extendida. Entonces, si bien este estudio demostró por primera vez que hay un beneficio en dar inhibidor de aromatasa por 10 años, la realidad es que el beneficio absoluto 4% se divide en únicamente 1% en riesgo de enfermedad a distancia y 3% de enfermedad contralateral. Si bien los estudios de calidad de vida son similares, sí hubo mayores efectos secundarios en las pacientes que recibieron tratamiento con letrozol, lo que nos obliga a pensar que si vamos a dar tratamiento, terapia extendida, tenemos que seleccionar a nuestras pacientes de manera cuidadosa. El estudio americano que evaluó duración extendida con inhibidores de aromatasa es B42, pacientes que habían recibido inhibidores de aromatasa por 5 años o tamoxifeno se aleatorizaron a recibir otros 5 años de letrozol o placebo. Este estudio fue un estudio negativo, hubo una tendencia que las pacientes tratadas con letrozol tenían mejores desenlaces, pero no fue estadísticamente significativo, y otra vez vemos este beneficio absoluto de cerca del 3%, que es muy parecido a lo que vimos en Atlas y en Atom, muy parecido a lo que se vio en MA17R. Este no fue estadísticamente significativo, pero la distancia entre las curvas, estamos hablando de cerca del 3% de beneficio. Otra vez en el estudio B42, si bien el estudio global no fue positivo, sí podemos ver que en las pacientes que recibieron letrozol hay un beneficio de cerca de 1% en recurrencias a distancia, y otra vez una diferencia más significativa o más importante, porque no estamos hablando de resultados significativamente estadísticos, en el impacto en la prevención de cáncer de mama contralateral. Pero otra vez, ese fue un estudio negativo. Entonces tenemos estudios negativos, estudios que fueron positivos, y yo creo que la clave, hablando quizá de algo de lo que tocábamos al respecto antes en nuestro panel de discusión, es que cuando hablamos de tratamientos en terapia endocrina, en adjuvancia, la adherencia al tratamiento es clave. Ha habido muchísimos estudios que han demostrado que aún a 5 años el porcentaje de pacientes que completa el tratamiento en Estados Unidos es menos del 40%, y aquellas que lo completan, las que toman la pastilla realmente todos los días, es un porcentaje muy pequeño, y sabemos que no ser adherente al tratamiento se asocia a peores desenlaces clínicos. Es decir, estos resultados que estamos revisando es en un grupo muy seleccionado de pacientes que decidieron participar en estudios clínicos, pacientes que tienen al equipo de investigación monitorizándolas, contándoles las pastillas, revisando los cuestionarios para estimularlas a que estén tomando el medicamento. En nuestra práctica diaria, la práctica es muy diferente. Entonces, como médicos, sí creo que tenemos que evaluar de manera individual con nuestras pacientes los riesgos y beneficios, este potencial
beneficio de cerca del 3%, con algunas de los efectos secundarios, no solo los graves, como pueden ser riesgo de fracturas, eventos tromboembólicos, pero también calidad de vida. En estos estudios la calidad de vida tendía a ser muy similar, pero otra vez eran pacientes que ya habían tolerado 5 años previos de tratamiento. A todos nos ha pasado que al año, a los 6 meses, hay pacientes que tienen muy serios efectos en términos de mialgias y artralgias, que de hecho descontinúan el tratamiento. Entonces, ¿cuál es este balance en ausencia de supervivencia global al incrementar el tratamiento por 5 años? Creo que algo que vale la pena discutir con nuestras pacientes y que ha complicado realmente el proceso de decisión. Ahora, sabemos, por ejemplo, que en pacientes en el primer recuadro, en Atlas, si tratamos, si vemos que todos esos circulitos son 600 pacientes. Entonces, en 600 pacientes podemos prevenir 16 recurrencias, pero vamos a tener 5 cánceres pulmonares, 5 cánceres de endometrio, 2 tromboembolas pulmonares y muchísimas pacientes con afectación en la calidad de vida. Lo mismo en el estudio MA17, tenemos que tratar 600 pacientes para prevenir únicamente 12 recurrencias con los efectos secundarios asociados a estos medicamentos. Entonces, si bien la terapia extendida es una posibilidad y si bien de esta manera lo ejemplifican nuestras guías, pacientes que no pueden tolerar los inhibidores de aromatasa, que son premenopáusicas, mujeres muy jóvenes al momento de diagnóstico, les estamos ofreciendo 10 años de tamoxifeno, y en algunas pacientes sí estamos discutiendo el uso de 10 años de inhibidores de aromatasa, pero sobre todo en pacientes que no tienen una mama, que no tienen mastectomías contralaterales, para que también puedan recibir el beneficio del riesgo reducido de segundo cáncer de mama en la mama contralateral. Entonces, para cerrar, yo creo que el mensaje es enfatizar la importancia de la terapia endocrina para mejorar los desenlaces de nuestras pacientes. La terapia extendida, ya sea con tamoxifeno o con inhibidores de aromatasa más allá de 5 años, creo que debe ser considerada en algunas pacientes. Pero en ausencia de beneficios en supervivencia global, sobre todo hablando del tratamiento con inhibidores de aromatasa, la decisión, yo creo que tiene que ser selectiva. Tenemos que seleccionar pacientes que tengan alto riesgo o que quieran tener un beneficio reduciendo riesgo de mama contralateral, que tengan buena salud ósea, y algunas de estas pacientes van a ser pacientes que han tolerado muy bien el tratamiento. Tenemos que tomar en consideración la tolerancia, las comorbilidades, y yo creo que de manera muy importante enfatizar en nuestras pacientes, ya sean manejos de 5 años o de 10, la importancia de la adherencia al tratamiento. Otra vez, el mejor tratamiento yo creo que es el que las pacientes están tomando. Entonces, en lugar de que se lo tomen por 10 años, 2 pastillas a la semana, quizás sea mucho mejor que trabajemos para que el tratamiento sea desde el inicio adherente y con compliance a los medicamentos que les estamos ofreciendo a nuestras pacientes. Muchísimas gracias.